En esta oportunidad vamos a ver uno de los temas que es muy importante dentro de la didáctica de los estudios sociales o de las ciencias sociales, que tiene que ver con los errores implícitos en la enseñanza de cualquiera de las disciplinas de las ciencias sociales. Sabemos que la didáctica es la que nos guía o nos da algunas luces de cómo podemos impartir o desarrollar de mejor manera ese currículum, ese programa o ese sílabus, como se le llame en los diferentes países, cómo lo podemos desarrollar de la mejor manera para que el estudiante pueda realmente adquirir los aprendizajes debidos. Entonces este día vamos a aprender cuáles son, o vamos a discutir, vamos a imaginarnos algunos escenarios que tienen que ver con esos errores en el aprendizaje de las ciencias sociales. El primer error que vamos a analizar acá es aprendizajes previos mal asimilados, falta de autorreflexión sobre conceptos previos. Bueno, este error del que se está tratando acá, este primero, pues tiene que ver con la naturaleza misma de los estudios sociales. Si los estudiantes no han tenido una buena base o no han venido desarrollando desde la parvularia pues un conocimiento de su entorno y de su propia realidad o de la realidad más globalizada, pues entonces vamos a decir que no van a tener todo el andamiaje o el andamiaje necesario para poder ir asimilando los nuevos conocimientos. En ese sentido, los profesores lo que deberíamos hacer cada clase, cada unidad, cada año, o sea, en diferentes momentos, es una evaluación diagnóstica en donde podamos ir recogiendo todas esas evidencias que nos van diciendo por dónde ir, por dónde atacar el programa de estudios y que realmente se pueda ir asimilando. Entonces, para eso también necesitamos que el estudiante autorreflexione, y esto quizás tiene que ver con una de las competencias muy necesarias tanto de profesionales como estudiantes, que tiene que ver con darse cuenta, pero nosotros mismos darnos cuenta en qué elementos no estamos tan fortalecidos y por lo tanto buscar las ayudas necesarias, que también tiene que ver con el autoaprendizaje, con ser autodidactas, con buscar información, con buscar las maneras de ir superando esos vacíos que tenemos. La otra que tenemos por acá es la ignorancia de la demanda de aprendizaje. Ese es el siguiente. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? En términos bien llanos, significa que el estudiante no se da cuenta de que por la misma naturaleza, como decía anteriormente, por la misma naturaleza de esta asignatura, se necesita de una variedad de conocimientos que van desde las disciplinas de la geografía, desde la historia, desde la estadística, desde el derecho, etcétera. Y a veces los estudiantes incluso dicen la materia más fácil es estudios sociales. Y sabemos que epistemológicamente las ciencias más complejas son precisamente las ciencias sociales, porque implica un autoanálisis de la sociedad. Y siendo que nosotros estamos inmersos en esa misma sociedad, pues entonces es muy difícil autoanalizarnos. Y además hay una variedad de teorías, no se llegan tampoco a establecer leyes, porque en un espacio geográfico determinado vamos a encontrar unas características, en un tiempo determinado encontramos otras características, entonces es muy difícil la generalización en las ciencias sociales. Entonces también uno de los problemas que tiene que ver con el profesor, los tenemos acá, que son la falta de explicitación y la falta de compromiso con el aprendizaje. Esto es lo que nos corresponde a nosotros como profesores, ¿verdad?
ser muy acuciosos en cuanto a nuestras explicaciones. Nunca están de más las explicaciones, nunca está de más formarnos en diferentes disciplinas, tomar cada una de esas como un reto y comprometernos con esos aprendizajes. Y por parte del alumno, pues lo que estábamos mencionando que tiene que ver con la autorregulación. ¿Y qué es autorregularse? Pues es conocerse, ¿verdad? Y en este caso saber en qué áreas yo necesito fortalecerme y buscar la manera de hacerlo. Y eso es lo que le corresponde al estudiante. Recordemos que en el modelo constructivista, si bien es cierto, decimos que el estudiante tiene el protagonismo, pero realmente a cada parte le corresponde un rol. Son roles diferentes, tanto para estudiantes como para docentes, pero al fin y al cabo hay actividades y hay situaciones que se deben manejar de ambas partes. En el caso del estudiante, no debe quedarse solo con las explicaciones del profesor, que eso es un error muy grave que cometen muchos estudiantes. Entonces, como profesores, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles algunas formas en que pueden ellos autorregularse, guiarlos de esa manera o darles unos tips, que es lo que nos correspondería, pero lo demás es ya parte. Otro de los elementos también relacionado con lo anterior es la representación errónea o incompleta de la demanda de aprendizaje. Y en lo que corresponde al profesor, los mismos elementos anteriores, ¿verdad? O similares, falta de comprensión, falta de explicitación. ¿Qué tenemos que hacer como docentes? Pues decirles claramente a nuestros estudiantes cuáles son nuestras demandas. Bueno, nuestras, es decir, de la asignatura. Las demandas de la asignatura son estas. Los objetivos que pretendemos para esta clase, para este ciclo, para lo que sea, con respecto al tiempo, son estos. ¿Para qué? Para que el estudiante no tenga una idea falsa, una idea incompleta de qué es lo que se demanda, ¿no? Y como les decía anteriormente, el problema de las ciencias sociales es que la percepción en la mente de los estudiantes es la asignatura más fácil o es la asignatura más aburrida, pero no entendemos en realidad para qué nos puede servir. Conviene entonces que en los primeros temas o cuando estemos en la fase de que se hace la presentación a inicio de año y todo eso, que le demos al estudiante un panorama general, no solo de lo que se va a aprender ese año, sino para qué le va a servir las ciencias sociales en el resto, digamos, el resto de ese año, el resto del siguiente, cuando se gradúe, por decir algo, y así por toda su vida, porque ya sabemos nosotros que las ciencias sociales tienen sus implicaciones en toda la vida de la persona, porque en todo momento nosotros estamos pensando la vida, tomando decisiones que corresponden a la vida cotidiana, y en todo eso está implícita una sociología, y eso lo aprendemos desde la escuela y desde las experiencias de vida. Así de importantes son las ciencias sociales. Entonces nosotros dejarles muy en claro a los estudiantes qué objetivos se requieren y preguntarles, ¿para qué crees que te va a servir las ciencias sociales o la sociología? E ir rastreando nosotros cuáles son esas percepciones y de esa manera saber qué actividades podemos trabajar con ellos para que, si sus ideas de lo que se les requiere en esta asignatura son incorrectas o son incompletas, pues guiarlos por la senda correcta. Otro de los elementos es que por qué se les hace difícil a los estudiantes es por el carácter polisémico de los conceptos. Hay una complejidad que tiene que ver con la causalidad, con el relativismo, la empatía, la conceptualización del tiempo y el espacio. Enseñar ciencias sociales, como lo menciona por acá, es complejo, es muy complejo. Para empezar, en tercer ciclo se tiene que trabajar mucho la cuestión del tiempo y del espacio, es decir, de la geografía y de la historia. Y pues ya sabemos que mucha gente no está interesada
en aprenderse fechas, en hacer discusiones de cómo afecta un evento en los diferentes elementos de la realidad. Entonces es muy complicado enseñar ciencias sociales. Y también en lo que corresponde al profesor es que a veces no se tienen las estrategias. Y es por lo mismo, porque es complicado. Hay que tener una serie de estrategias, de recursos para enseñar espacio y para enseñar tiempo, para enseñar geografía, para enseñar historia, que tienen que ver con elaborar mapas y planos, saberlos leer, utilizar la brújula, utilizar fuentes iconográficas, cómo se puede enseñar la realidad a través de una fotografía, etcétera. Y lo que menos tenemos en los centros escolares y en las universidades es uso de fuentes. Generalmente se enseñan las ciencias sociales de la forma más tradicional posible, con un libro nada más y sin ir a esas fuentes que nos pueden aportar. Entonces no se preocupen ustedes cuando su estudiante no lleva 10 páginas copiadas en el cuaderno, no es necesario. Yo puedo disertar toda mi clase con una fotografía. Entonces enseñarles a los alumnos, miren cómo podemos nosotros recrear una época determinada a través de ver cómo se vestían, cómo eran las calles, cómo era la arquitectura de esa calle en esa fotografía, etcétera. Con respecto al estudiante, hay una necesidad de hacer pensar y actuar como un historiador, como un pedagogo, como un bibliotecario, como un gestor. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos en esos temas relacionados al tiempo, entonces el alumno tiene que ser un historiador, se tiene que situar como historiador. Y cuando tenemos que discutir aspectos de la educación, se tiene que situar como que se es un pedagogo. Y cuando tenemos que analizar fuentes de todo tipo, él es el bibliotecario, él es el gestor. Entonces, el estudiante en las ciencias sociales realmente tiene acceso a una variedad de contenidos que lo pueden llevar. Si nosotros aprendemos a llevar a ese estudiante, él se puede ir situando en diferentes momentos y ponerse la bata si es que es un investigador, si es que es un científico, y la lupa y no sé qué sé yo, aunque estoy hablando un poco bajo estereotipos, pero que puede él situarse de diferentes profesiones, y que la clase no solamente sea aprovechada, sino que además sea divertida para él o ella. La otra es la precipitación en la realización de las tareas. Ojo con esto. Hay estudiantes que dicen, yo voy a hacer el mínimo esfuerzo a salir con la tarea. Y no le ponen interés. No le ponen interés a tratar de comprender los conceptos, los enunciados. Total, que los estudiantes muchas veces se gradúan y no han adquirido el lenguaje propio de los estudios sociales o de las ciencias sociales. Y en todas las áreas del conocimiento hay palabras, hay conceptos que son propios de esa disciplina en particular, cualquiera que sea. Entonces nosotros como profesores, asimismo, debemos tener un lenguaje común, un lenguaje entendible, al menos entre nosotros. ¿Eso qué significa? Que nosotros, los que somos de sociales, debemos tener una serie de conceptos, unas expresiones que son propias y que a lo mejor en otras disciplinas no nos las van a comprender tan fácilmente, ya porque son así. Las entendemos entre una comunidad que es reducida, que vamos a decir, los sociólogos, los de sociología o los docentes de los estudios sociales. Y la otra cuestión tiene que ver con la carencia de planificación. En todos los centros escolares, universidades nos piden unas planificaciones, pero a veces quizás no les tomamos todo el interés debido. Para algunos profesores la planificación no es importante, y para mí, y yo se lo quiero decir acá, eso es falso. Eso es falso, porque la planificación no solamente es trasladar a un papel una serie de actividades.
conviene que antes de empezar a escribir una jornalización, una carta didáctica, un plan de unidad, como se le llame, una agenda, como se lo pidan a usted en su institución, conviene entonces que primero reflexionemos en términos sociológicos y filosóficos de cuál es el sentido de nuestra práctica educativa, de qué queremos nosotros lograr, y sin imposiciones, porque el detalle es que las imposiciones en educación nunca llevan a nada. Para que un alumno pueda aprender, necesita sentirse más o menos libre. Y en la confianza que nosotros podamos dar, pero es que esa confianza no significa todas las oportunidades para que sus estudiantes les falten las tareas, no significa que usted no le ponga claro cuáles son los objetivos, ¿verdad? Pero que se dé un ambiente en donde si un alumno se equivoca, y estamos hablando precisamente aquí de errores, pues si se equivoca, encontrar las maneras de enmendar. A eso es que se refiere la confianza. Entonces, profesores, hay que planificar, pero antes que todo, tiene que estar la parte filosófica y sociológica y luego pasar al papel unas actividades que nosotros debemos ir pensando cómo puede ir esto en una progresión, ¿verdad? De lo general a lo particular, o viceversa, hablando del contenido interno y hablando de los contenidos generales, pues en una progresión de lo más simple a lo más complejo. Y bueno, acá está la actividad que les ha correspondido, que es seleccionar tan solo uno de los errores, y pueden hacer en una tablita cuáles creen que son las causas de por qué cometemos ese error y cuáles son sus posibles soluciones. Y leer el texto del paradigma de transmisión al paradigma de transacción de Paulo Freire, que es lo que vamos a estar discutiendo en la próxima clase. Saluditos.